Bienvenidos al curso de Antropología Filosófica. Mi nombre es Óscar Soleto, soy licenciado y maestro en Filosofía y soy profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. La materia Antropología Filosófica, como su nombre lo indica, es una materia de filosofía donde vamos a abordar la concepción del ser humano a través de diferentes autores que exponen ciertas ideas filosóficas, y vamos a tratar de ubicar cuáles son los principales problemas y cómo se expresan, a través de qué conceptos, a través de cuáles ideas podemos explorar mediante las herramientas que nos da la filosofía, la cuestión del ser humano. Para esto he escogido 3 temas para nuestra clase, que vamos a desarrollar a lo largo de 5 sesiones, incluyendo esta primera, que es introductoria y que estamos haciendo a través de un video. A partir de la próxima sesión lo haremos de manera presencial. La dinámica de trabajo es a partir de la lectura de textos filosóficos. Vamos también a, en un primer paso, vamos a buscar las ideas principales, y después algo muy importante es que entre ustedes y yo vamos a discutir estas ideas, a tratar de profundizar en ellas, de tal manera que el contenido de la materia nos enriquezca. Los 3 temas que vamos a ver a lo largo de este curso son, en primer lugar, el ideal socrático del hombre, que es una visión acerca del ser humano que surge en la antigüedad en Grecia, a partir de la figura de Sócrates, el filósofo maestro de Platón, y eso lo vamos a hacer a partir de un texto de Platón que se llama Apología de Sócrates. El siguiente tema es el hombre de la Ilustración. La Ilustración es una época de la filosofía en Europa, en el siglo XVIII, donde también hay una discusión importante sobre la racionalidad, ¿no? Sobre una idea del hombre definido a partir de que somos seres racionales, y es una época de transformación que va a tener implicaciones muy importantes, no solo en la filosofía, sino también en la historia y en el desarrollo de las ciencias. Este tema lo vamos a revisar a partir de un texto de Immanuel Kant que se titula Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y nuestro último tema en este curso es la visión existencialista del hombre. El existencialismo es una corriente filosófica que se dio en la segunda mitad del siglo XX, que tuvo mucha popularidad, se extendió más allá de los círculos de lo que llamaríamos la filosofía académica, y sigue teniendo alguna influencia hasta el momento actual. Y para esto vamos a revisar, hasta donde nos sea posible, un texto del filósofo francés Jean-Paul Sartre, que se llama El existencialismo es un humanismo. Y con estos 3 temas, que esperamos poder cubrir en el tiempo que tenemos, daríamos por concluido el curso. Como ya había mencionado, entonces la forma de trabajo tiene que ver con la lectura de los textos, pero esta lectura tiene el objetivo no de que ustedes memoricen el contenido de los textos, se aprendan fórmulas para responder las preguntas del examen, sino para que ustedes hagan un trabajo de reflexión y puedan localizar cuáles son las preguntas
cómo se insertan en también su propio quehacer profesional. Bien, la otra cuestión formal tiene que ver con la evaluación, que va a estar basada principalmente en un examen que vamos a aplicar la última sesión, el último día que tengamos de clase. Lo vamos a dedicar primero a hacer ciertas conclusiones y después a este examen. Este examen en principio es el 100% de su calificación. Sobre su calificación del examen hay un punto extra que ustedes pueden obtener si entregan en tiempo y forma todas las actividades que yo les vaya asignando, y de esa manera con entregar todas estas actividades, que sobre todo van a ser cuestionarios para que ustedes en casa revisen las lecturas, y entonces estos cuestionarios tienen que ver con identificar las principales ideas del texto. Y además yo puedo dar otro punto extra a aquellos alumnos que tengan un desempeño extraordinario en el curso. Eso quiere decir que estén activamente participando en clase, que en sus cuestionarios sea patente el esfuerzo, la dedicación, el interés por el curso, y también en su examen pues tengan un buen desempeño. Eso también les puede ameritar otro punto extra. Entonces, bueno, el día de hoy quiero hacer una introducción, en principio, a la filosofía, qué cosa es la filosofía, cómo trabaja la filosofía, y después hablar más en concreto de esta rama que es la antropología filosófica. En principio, ustedes seguramente ya llegan con alguna idea de la filosofía, ¿no? De qué sea la filosofía. La filosofía es una materia que se lleva en el bachillerato. Sin embargo, creo que es pertinente por lo menos darles mi punto de vista acerca de cómo tenemos que pensar, de qué se trata la filosofía. La filosofía tiene un aspecto científico, ¿no? Es una disciplina que busca el conocimiento, ¿no? Pero también tiene ciertas diferencias con otros tipos de conocimiento, sobre todo en el sentido de que no tiene la especificidad que tienen otros tipos de conocimiento, sino que sus objetos de estudio son muy amplios. Y por otra parte, la filosofía también tiene la peculiaridad de que si bien sobre las preguntas que la filosofía plantea se dan respuestas, y hay diferentes respuestas a los problemas de la filosofía a lo largo de su historia, las respuestas no son lo más fundamental, sino que la filosofía se ocupa o trabaja elaborando preguntas, tratando de afinar los problemas, tratando de poner en perspectiva y creando conceptos que permitan abordar mejor ciertos problemas, ¿no? Y bueno, ¿qué tipo de problemas son los que interesan a la filosofía? Si seguimos al filósofo Aristóteles, que es un filósofo griego, una de las figuras más importantes de la historia de la filosofía se ocupa de los principios. La filosofía sería una ciencia de los principios. ¿Qué quiere decir esto de los principios? Bueno, quiere decir que la filosofía se ocupa de los aspectos más fundamentales de la realidad, de las distintas dimensiones que tiene la realidad. La palabra principios en el ámbito
más o menos cotidiano, por ejemplo, nos refiere a los principios morales de una persona, ¿no? Y eso quiere decir, bueno, aquellas cosas que sientan los fundamentos del actuar de una persona, ¿no? Pero la filosofía se ocupa de principios en un sentido más amplio, ¿no? Puede haber principios también del conocimiento, hay principios de la experiencia que tenemos frente a las obras de arte, por ejemplo, y nos preguntamos también en la filosofía por los principios de la realidad en general, y nos preguntamos cuál es la naturaleza de estos principios. Para ilustrar esta idea de que la filosofía busca los principios, Platón escribió una famosa alegoría, que es la alegoría de la caverna. Una alegoría es justamente una historia que busca ilustrar una idea, ¿no? Darnos imágenes que nos permitan comprender mejor una cierta idea. Entonces, esta alegoría de la caverna es una historia en la que nos dice Platón, imaginemos que hay unos hombres que han pasado toda su vida dentro de una caverna, y dentro de la caverna ellos están encadenados de tal manera que miran hacia un muro en el fondo de la caverna. Y sobre este muro lo que ellos pueden ver son sombras del mundo exterior, ¿no? Porque la caverna está dispuesta de tal manera que hay una especie de camino que pasa junto a la caverna y hay un fuego, ¿no? Entonces sobre la pared de la caverna se proyectan sombras de las cosas, ¿no? De las personas que pasan, de los animales también que pasan por ahí. Entonces Platón dice, si estos hombres lo único que han visto en toda su vida son estas sombras, ellos tomarían las sombras por el mundo real. No pueden imaginarse que haya otro tipo de realidad, otro principio diferente a la realidad que lo que ellos ven de manera inmediata. Pero entonces nos dice que si uno de estos hombres de pronto se pudiera desatar de las cadenas, y entonces se levanta de su lugar, empieza a mirar alrededor y ve que hay una entrada, ¿no?, a la caverna y que hay este fuego, y entonces empieza a preguntarse si no hay una realidad más originaria, ¿no?, de eso que él siempre ha tomado por la realidad, que son las sombras. Entonces este hombre sale de la caverna, ¿no?, hacia el mundo exterior, donde se encontraría con las cosas reales, ¿no? Estas cosas reales que son el principio, que son el origen de aquello que ellos siempre vieron, ¿no?, que son las sombras. Y bueno, dice Platón que este hombre, al principio, cuando sale de la caverna, la luz del día, que sus ojos nunca habrían visto, lo cegaría por fuerza, ¿no? Y solo poco a poco podría su vista acostumbrarse a la luz del día, y finalmente, sin embargo, lograría ver a la realidad en su esplendor, ¿no?, y en su complejidad. Y esta historia de Platón termina, ¿no?, preguntándose qué pasaría si este hombre que ha salido de la caverna regresa e intenta convencer a sus compañeros de que la realidad no es lo que ellos creían, ¿no?, las sombras de la caverna, sino el mundo que está afuera. Y la hipótesis de Platón es que sus compañeros probablemente se reirían de él, y que probablemente, si llegaran a tener la posibilidad de desatarse, intentarían matarlo, ¿no? Esto es una referencia del mismo Platón a su vida y a la vida de su maestro Sócrates, ¿no?, del que vamos a hablar la próxima clase a partir de este texto de la Apología de Sócrates, puesto que Sócrates, justamente un filósofo, fue condenado a muerte en su ciudad por hacer filosofía, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta alegoría de la caverna?
que la realidad, tal y como estamos acostumbrados a verla, como se nos ofrece de manera inmediata, no es toda la realidad, ¿no? No es la realidad en su fundamento, sino que solamente son sombras y que requeriríamos de salir de ese estado en el que nos hallamos normalmente, ¿no? Y hacer un esfuerzo, ¿no? Como esta idea del ascenso desde la caverna hacia la luz del día. Y cuando hiciéramos eso nos daríamos cuenta de que hay una realidad originaria, ¿no? Que es la causa, que es el principio de aquella realidad opaca, más plana, a la que estamos acostumbrados a ver normalmente. Entonces, bueno, ese es un poco, creo que esta historia ayuda para pensar en cuál es el espíritu que anima el filosofar, ¿no? Llegar al fondo de las cosas, ¿no? Preguntarnos por los principios, preguntarnos por la naturaleza de las cosas, cuestionarnos, que las cosas sean como simplemente creemos que son o como estamos acostumbrados a creer que son. Bien, entonces la filosofía, que tiene aproximadamente 25 siglos de historia, y en esa medida es una de las disciplinas científicas, una de las disciplinas más antiguas que se siguen practicando actualmente. La filosofía ha tenido un desarrollo y también ha ido como especializándose y teniendo diferentes ramas, ¿no? Y cada una de estas ramas se ocupa de una región particular de las cosas y busca indagar en los principios de esa región o de ese ámbito de experiencia o de la existencia, ¿no? Entonces, bueno, ya los mencionaba un poco antes, justamente hay una rama de la filosofía que se ocupa de los principios del conocimiento, ¿no? Cómo conocemos, qué significa conocer, qué problemas están implicados en llegar a tener un conocimiento cierto, ¿no? Esta disciplina se llama epistemología. Está la ética, ¿no? O la filosofía moral, que se ocupa de los principios que tienen que ver con la acción, ¿no? Cómo podemos dar razón de las acciones humanas, cuáles son los principios que deben regir a la acción humana, cómo distinguimos de lo que es moral de lo que es inmoral, cómo sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Estas son preguntas sobre principios filosóficos. Y bueno, entonces nos vamos a ocupar nosotros de la antropología filosófica. La antropología actualmente es una ciencia por sí misma, y es una ciencia que se dedica al estudio del ser humano, ¿no? En los diferentes aspectos de su existencia como ser humano, ¿no? Hay también especializaciones dentro de la antropología, y los antropólogos, por ejemplo, se dedican a estudiar las culturas, ¿no? Las formas de vida, las formas de organización del ser humano, etcétera, ¿no? Pero hay un aspecto filosófico de la antropología o del estudio acerca de qué es el ser humano, ¿no? Y esto tiene que ver con que el ser humano es un ente muy particular, ¿no? Y ahora vamos a ir a por qué esto es así, ¿no? O cuál es la particularidad del ser humano que hace que tengamos una disciplina filosófica dedicada exclusivamente a pensar qué es el ser humano, ¿no? Porque el ser humano como especie del reino animal ciertamente pues es una especie más entre otras, ¿no? Pero no tenemos una rama de la filosofía que se dedica a preguntarse por qué es un perro,
¿no? O qué es un árbol. En cambio, sí tenemos una reflexión, o en los discursos filosóficos, en muchos casos está implícita una cierta reflexión, una cierta idea de qué es el hombre. Esto tiene que ver con que los seres humanos no solo somos, no estamos solamente atados a lo que es nuestra existencia natural, ¿no? A nuestra existencia como especie animal, sino que la idea acerca de lo que somos es parte de lo que los seres humanos somos. Cómo nos pensamos a nosotros mismos, qué idea tenemos de lo que somos y de cuál es el sentido de nuestra existencia, es parte de lo que nos hace ser lo que somos. Y justamente por eso, en la historia de la humanidad, podemos ver también una historia de diferentes ideas del hombre. La filosofía, justamente, parte de un descubrimiento muy importante acerca de lo que es ser el hombre, que es el descubrimiento de la racionalidad. Esto no quiere decir que los seres humanos antes de la filosofía no fueran racionales, pero a partir de la filosofía se identifica, ¿no? Y se hace un tema y se habla de la racionalidad, de qué es ser racional, qué significa tener una razón, ¿no? Ser seres pensantes. Hay, junto con la racionalidad, otra idea muy importante en la antropología filosófica, que es la libertad, ¿no? Racionalidad y libertad, considero yo, son dos de las ideas más importantes que vamos a explorar justamente en los textos y en las discusiones que tengamos acerca de ellos, estos dos conceptos, porque son dos conceptos que nos hablan acerca de la forma en la que estamos nosotros existiendo en el mundo, ¿no? Por un lado, tanto la racionalidad como la libertad nos hablan de que los seres humanos estamos siempre en un estado de apertura hacia el mundo, ¿no? No estamos definidos de una vez y para siempre, sino que tenemos una relación activa y en continua transformación con el mundo que nos rodea, con nosotros mismos, con los otros seres humanos, ¿no? Y en función de que esa relación, esas relaciones, porque no es una, sino que es todo un conjunto de relaciones que tenemos los seres humanos con el mundo, también los seres humanos nos vamos transformando, ¿no? La transformación es algo característico del ser humano, y en la transformación de lo humano es que también vemos en obra tanto la racionalidad como la libertad del ser humano. Bueno, entonces en esta primera parte, para esta primera clase, lo que vamos a hacer es una actividad en la que yo les voy a plantear unas preguntas de un cuestionario. Ustedes van en su casa a responder estas preguntas para que la próxima clase podamos tener una discusión sobre estos puntos. Entonces les voy a dictar ahora las preguntas. Les pido que una vez que hayan apuntado las preguntas, pongan pausa al video, se tomen el tiempo que necesiten para contestar las preguntas y una vez que las hayan contestado, continúen con el video, ¿no? Yo voy a hacer algunos comentarios, algunas anotaciones sobre estas preguntas. Muy importante, no se trata de que ustedes pongan una respuesta correcta, ¿no? Aquí no se trata de
de que ustedes conozcan exactamente la fórmula para responder lo que les estoy preguntando, sino me interesa invitarlos a que reflexionen sobre estos conceptos y por eso los comentarios que voy a hacer después tienen que ver más bien con, con señalar que hay diferentes maneras en que se puede abrir la pregunta, puntos de vista, algunas ideas propias o también en general ideas que vienen de la filosofía que nos sirven para responder estas preguntas. Bien, entonces voy a dictar las preguntas. La primera pregunta es: ¿qué es el ser humano? La segunda pregunta es: ¿qué significa que seamos seres racionales? La tercera pregunta: ¿cómo sabemos que somos libres? Y la cuarta y última pregunta es: ¿a qué debe aspirar el ser humano? Una vez que hayan anotado las preguntas, les repito, por favor pongan pausa, tómense todo el tiempo que necesiten, traten de hacer una reflexión lo más profunda posible y de escribir sus ideas con orden. Y una vez que hayan hecho esto, pueden continuar con el video. Bien, entonces, respecto de la primera pregunta, ¿qué es el ser humano? Lo primero que salta a la vista es que hay diferentes aspectos, diferentes niveles en los que podemos hablar del ser humano, ¿no es cierto? Tenemos un primer nivel básico, ¿no?, que tiene que ver con nuestra existencia física y biológica, ¿no? Somos seres vivos, somos animales, eso lo sabemos ahora a partir de la evidencia científica, ¿no? Estamos emparentados con todos los demás seres vivos en este planeta. Y eso nos dice muchas cosas acerca de lo que somos, pero también es una dimensión muy básica, ¿no?, a partir de la cual justamente lo que nos caracteriza como seres humanos parece que nos diferencia de los otros seres. Y entonces tendríamos que preguntarnos justamente qué es eso, ¿no? O también identificar las semejanzas y las diferencias con los otros seres. ¿Qué es el ser humano? También nos remite a preguntarnos si puede haber una respuesta uniforme, ¿no? Justamente lo que les decía antes es que el ser humano en parte lo que el ser humano es está influenciado por la idea que tiene de sí mismo, ¿no? Entonces no es lo mismo no es lo mismo ser humano para aquellos que creían que los seres humanos éramos una creación divina, ¿no? Directamente Dios nos creó tal y como somos y desde el comienzo de la creación somos lo que somos, a pensar que estamos emparentados con el resto de los animales, ¿no?, y de los seres vivos. Los seres humanos tenemos diferentes características que también nos diferencian. Por ejemplo, los seres humanos tenemos un lenguaje, ¿no?, un lenguaje articulado que nos permite comunicar ideas complejas, ideas abstractas. Eso es algo que nos diferencia de alguna manera del reino animal, aunque sabemos también que hay ciertas formas primitivas de lenguaje en otros animales, ¿no? Tenemos los seres humanos relaciones sociales y organizaciones sociales muy complejas, ¿no?
no solamente estamos organizados, por ejemplo, en una manada o en un grupo de una veintena de individuos, sino que tenemos organizaciones sociales súper complejas, ¿no? Como una república, por ejemplo, un país completo, ¿no? Y tenemos relaciones a partir de esa idea, y fundamos instituciones, etc. Bueno, entonces hay muchas dimensiones, ¿no? Alguien podría señalar también eh, la dimensión espiritual de la existencia humana, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con una cuestión religiosa, pero sí que los seres humanos tenemos una cierta posición frente a la existencia, ¿no? que nos hace preguntarnos, por ejemplo, acerca de qué hay más allá de la existencia o cuál es el sentido que vincula mi individualidad, ¿no? con el gran panorama de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, todas estas son preguntas que surgen a partir de preguntarnos qué cosas somos, ¿no? La segunda pregunta, ¿qué significa que seamos seres racionales? Bueno, tiene que ver con lo anterior. En mucho, la filosofía en sus diferentes épocas va a responder que lo que nos caracteriza a los seres humanos es que somos seres racionales. Sin embargo, podemos preguntarnos qué quiere decir eso. Ser racional quiere decir simplemente que somos seres pensantes. ¿Qué es eso de ser pensantes? ¿No? Sí, o sea, que yo tengo pensamientos en mi cabeza, es exactamente lo mismo que decir que soy racional. El concepto de racionalidad vamos a hablar un poco más a fondo en las siguientes clases, ¿no? Pero es un concepto importante de la filosofía, y lo que quiero que se den cuenta es que la racionalidad no solamente es algo que tiene que ver con que nosotros tenemos una mente, ¿no? Que tenemos ideas de las cosas, sino que la racionalidad es algo que nos vincula con el mundo, que nos hace comportarnos con la realidad de una cierta manera, distinta de cómo se comportan con la realidad otros seres distintos a nosotros. La racionalidad definitivamente tiene que ver sí, con ideas, con pensamientos abstractos, con conocer, pero sobre todo es una manera de relacionarse con el mundo que nos permite ir más allá, por ejemplo, a los principios y hacer filosofía, ¿no? Eso es una parte muy importante de la racionalidad humana. La tercera pregunta, ¿cómo sabemos que somos libres? Es una pregunta un poco tramposa, ¿no? Porque estamos asumiendo ya que somos libres, ¿no? Todos nosotros experimentamos nuestra vida asumiendo que somos libres en mayor o menor medida, ¿no? Porque sabemos también que hay cosas que pueden ser imposibles, ¿no? La libertad no significa que seamos capaces de cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, nuestra experiencia es que nuestra voluntad es libre y que podemos decidir acerca de ciertas cosas. La libertad, como les decía antes, es una idea muy importante para la filosofía, pero es una idea también que es complicado aprender, es decir, captar y decir esto es la libertad, ¿no? Sobre todo, podemos pensar en que la libertad fuera una simple ilusión de nuestra conciencia, ¿no? Nuestra visión del mundo es
por ponerlo de cierta manera, ¿no? Cuando ocurre algo, nosotros siempre podemos encontrar una causa o una serie de causas que determinan que eso que ha ocurrido ocurra de esa manera, ¿no? Los sistemas físicos son los más directamente evidentes, ¿no? Si yo tengo un objeto en el aire y lo suelto, ¿no? Necesariamente ese objeto va a caer hacia el suelo, ¿no? Y entonces, si esa es la naturaleza de la realidad física, ¿en dónde cabe la posibilidad de que nosotros actuemos libremente, ¿no? ¿Por qué no pensar que más bien, aunque nosotros creemos que actuamos libremente, hay ciertos factores independientes de nosotros que nos determinan a tomar una cierta decisión, a actuar de una cierta manera? Estas dos posiciones estas dos posiciones opuestas se llaman determinismo, ¿no? Y libertad, ¿no? Podemos pensar que el mundo existe de tal manera que no hay libertad, sino que todo tiene una causa o una serie de causas antecedentes y que todo va a ocurrir de acuerdo a esta sucesión de causas, ¿no? Como una hilera de fichas de dominó en la que cae la primera y eventualmente esa caída de la primera ficha llega hasta la última ficha, ¿no? Y nuestra experiencia de que lo que ocurre y lo que hacemos tiene que ver con la libertad sería una mera ilusión. La otra posición, ¿no? La posición que defiende que existe la libertad, es más acorde con lo que nosotros experimentamos y también con lo que para la mayoría de nosotros es más deseable pensar, que efectivamente nosotros intervenimos en la cadena de las causas, ¿no? En la serie de las fichas de dominó, nosotros podemos intervenir y determinar libremente el curso de los acontecimientos. Sin embargo, esta posición es más difícil de explicar en términos de tenemos que dar cuenta de cómo está constituida la realidad, de tal manera que no solamente hay una serie de causas que se determinan una a la otra, sino que existe justamente la posibilidad de intervenir. Y entonces esta pregunta sobre la libertad, en la medida en que nosotros nos consideramos como seres libres, es una pregunta que interesa a la antropología filosófica. La última pregunta, ¿a qué debe aspirar el ser humano? Es evidentemente una pregunta que en principio parece que cambia según el tiempo y el lugar donde hagamos esta pregunta, ¿no? Y podríamos hacer una pregunta aún más fundamental, y es si realmente el ser humano tiene algo a lo que aspirar. Las aspiraciones del ser humano serían aquello que le da sentido a su existencia, ¿no? Y en esa medida esas aspiraciones ameritan el esfuerzo y la dedicación del ser humano, no solo como individuo, sino también como sociedad, para dirigirse hacia ese ideal. Por ejemplo, vamos a ver en la Ilustración, ¿no? La idea es que el ser humano debe aspirar a ser cada vez más racional, cada vez más autónomo, a tener una existencia guiada por la razón, ¿no? Y no guiada por la obediencia a la autoridad, ¿no? Por ejemplo, actualmente, sin embargo, también podemos decir la idea de a qué debe aspirar el ser humano
más bien podríamos decir que se ha puesto en cuestión la idea de que el ser humano aspire a algo en estos términos de la existencia misma, de poner la existencia del ser humano al servicio de un ideal, ¿no? Y más bien, por ejemplo, nuestras formas de vida actuales nos ofrecen aspirar a tener las satisfacciones mundanas del consumo, ¿no? Y del prestigio, etcétera. También puede ocurrir que digamos que aspiramos a algo, pero que haya una disonancia, que no haya una correspondencia entre aquello a lo que como seres humanos aspiramos y aquello que realmente estamos haciendo, ¿no? Y en esa medida también examinar cuáles son las aspiraciones del ser humano nos da elementos para hacer una crítica de las condiciones actuales de la existencia humana. Bueno, entonces espero que la próxima clase podamos discutir aquello que ustedes respondieron a estas preguntas y de esa manera podamos también ampliar un poco más el panorama a partir del cual vamos a revisar estos textos filosóficos sobre los cuales vamos a ver diferentes puntos importantes acerca de la idea del hombre a partir de la filosofía. En los textos que vamos a leer se los quiero hacer llegar de manera electrónica y para eso necesito por favor que me manden un correo electrónico. Voy a poner mi correo electrónico en la descripción de este video. Entonces mandan un correo electrónico, me dicen soy alumno de la materia de antropología filosófica y entonces yo les voy a hacer llegar a los textos en formato electrónico. Si tienen posibilidad, les pediría por favor que empiecen a leer el texto, el primer texto del temario, la Apología de Sócrates, de Platón, y que vayan ubicando las ideas principales contenidas ahí, de manera que ya vengan preparados y tengamos una discusión mucho más rica durante la próxima clase. Por mi parte sería todo. Les pido que no se olviden de llevar su cuestionario a la próxima clase. Mándenme el correo electrónico para que les haga llegar los textos para la clase y les deseo que tengan una buena semana y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.